Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Sí me escuchan, mis hermanos? Amén. Mi micrófono. Bueno, reciban un saludo fraternal de la Iglesia Nuevo Pacto a nuestros amados hermanos de la Iglesia La Vid Verdadera. ¿Sí? Un abrazo fraternal, hermanos. Y después de este saludo del Señor, les voy a invitar para que abran la palabra de nuestro Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1. Vamos a leer solamente del verso 5 al verso 9. Gloria a Dios, aleluya. Pero encuentro en este pasaje, hermanos, les pido que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. De esta manera yo sabré que ya lo tienen. Primer carta de Juan, verso 1, solo daremos lectura del verso, capítulo 1, perdón, verso 5 al verso 9. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Padre, la gloria, te damos gracias, Padre, por este momento tan bello, por permitir estar a tu lado, Señor. Te adoramos, Señor Jesús, porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios, Padre, que, como lo acabamos de leer, Señor, tú eres un Dios de luz, un Dios que siempre nos estará iluminando con esa bondad, con ese amor, con esa misericordia, Señor. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos divinas, Señor, para que tú obres de una manera poderosa, Señor, para que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y podamos disfrutar de tu palabra, Señor. Te doy gracias porque hemos entregándote nuestra gratitud a través de la alabanza, de la adoración, Señor, reconociéndote como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, bendícenos y abre nuestra mente y nuestro corazón, Padre, para que podamos ser fieles receptores, Señor, de tu palabra. Y a la misma vez que podamos también ser receptores, Padre eterno, a otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Y hubo una ocasión en que a mí me invitaron a jugar a las escondidas, ¿sí? Y yo recuerdo que tenía unos quizás 11 años, ¿sí? Y mis primas y las amiguitas de mis primas y uno de mis hermanos también, el pastor de la Rupert, estábamos jugando a las escondidas. Entonces a mí me tocó ir a buscar y todos se metieron a un cuarto, ¿sí? Pero teníamos que identificar a quién habíamos encontrado. Teníamos que decir el nombre, de lo contrario, pues no era válido, ¿sí? Pero imagínense en un cuarto oscuro, sin luz, ¿sí? Donde no podíamos identificar nada, apenas si a tientas íbamos avanzando para no caernos, ¿sí? Era bien difícil. Bueno, era imposible identificar, a veces solamente por el pelo. Les agarramos el pelo, pero
¿sí? Aquí Juan nos habla acerca de qué significa andar en luz, ¿sí? Dice este mensaje que hemos oído de él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿sí? De entrada, hermanos, nosotros sabemos que creemos en un Dios eh, que es un Dios santo, ¿sí? Y veamos qué quiere decir andar en luz. Andar en luz representa, ¿sí? Que lo bueno, lo puro, ¿sí? Lo transparente, ¿sí? Que nos habla este pasaje, que es el camino de luz, pero también el camino en tinieblas o de tinieblas, ¿sí? Y si nosotros entendemos qué significa las tinieblas es algo oscuro, algo negativo también, que representa lo negativo en este pasaje, ¿sí? De tal manera que andar en luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo, lo confiable. Las tinieblas representan lo pecaminoso, lo maligno. Cuando Juan dice, Dios es luz, ¿sí? Ya nuestra mente debe de estar imaginándonos que es lo máximo, ¿sí? Y nuestro corazón debe también de palpitar de alegría, de gozo, ¿sí? Porque si nosotros estamos en Dios, ¿sí? Si nosotros tenemos a Dios en el corazón, pues vamos a andar en ese camino, ¿sí? Juan está afirmando que Dios es totalmente santo, que totalmente cierto, totalmente veraz, que solamente Él puede sacarnos de la oscuridad, o pudo sacarnos de la oscuridad donde muchos de nosotros vivíamos. No todos, ¿verdad? Porque algunos nacieron en el Evangelio. Pero quiero decirles, amados hermanos y jóvenes también, porque yo sé que hay jóvenes, miren, el hecho de nacer en una cuna cristiana no nos exenta de tener que hacer nuestra confesión de fe, ¿sí? Porque recordemos que la salvación es personal, hermano, ¿sí? La salvación no se hereda, ¿sí? O sea, yo no, por ejemplo, mis hijos pueden ser hijos del pastor, pero ellos tienen que hacer su propia confesión de fe, aceptando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La salvación no la podemos heredar. Eso es algo muy bello, hermano. ¿Sí? Porque ahora yo estaba viendo las noticias que un gobernador está ya preparando todo para que su sobrino, cuando él salga, el sobrino entre. Aquí no es así, hermanos. Aquí todo es transparente, todo es veraz, todo es recto, hermanos. ¿Sí? Todo debe de ser recto. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta, ¿sí? De cuán amoroso es nuestro Dios, ¿sí? ¿Y por qué digo amoroso? Porque nos sacó de un lugar donde Él no soporta, ¿sí? Fuimos sacados de un lugar totalmente pecaminoso, por lo menos yo, ¿sí? No sé, vuelvo y repito, a los que nacieron en cuna evangélica probablemente no, ¿sí? No tuvieron que llegar a este grado. Pero los que fuimos sacados, fuimos tomados de ese negro fango, ¿sí? De ese fango cenagoso, pues vemos, ¿sí? Cómo el amor de Dios, ¿sí? Nos trajo hacia el camino de luz. Amén. Y yo no sé usted, ¿verdad? Pero cuando aquí nos llega el aviso de que por 2 horas se va a ir la luz, pues como que uno está inquieto, ¿verdad que sí? Y más cuando es en la noche. En una ocasión se nos fue la luz en la noche porque llovió y hizo viento, cayeron árboles sobre algunos postes. Entonces, nos quitaron la luz por espacio de 3 horas. Y
yo salía a ver si nos habían cortado la luz a nosotros o qué pasó. Y salía a ver, no, todo estaba oscuro, todo estaba en tiniebla. ¿Alguna vez usted ha estado en un cuarto sumamente oscuro? Yo no sé, quizás hay gente que le gusta la oscuridad. ¿Sí? A mí me gusta que esté oscuro solamente para dormir, ¿sí? Pero no totalmente, porque dejo abierta un poco la ventana, la cortina de la ventana, para que entre un poquito de luz. ¿Sí? Pero en sí, lo que Juan nos relata o nos quiere enseñar o nos estamos diciendo aquí en este pasaje es de que nosotros, ¿sí?, somos bendecidos, ¿sí?, los que hemos aceptado a Jesucristo, los que tenemos a Dios en el corazón. ¿Por qué? Porque podíamos escuchar aquellos que estuvimos en la escuela dominical, como nuestra hermana Magda hablaba acerca de la escuela dominical, acerca de los últimos tiempos, cuando vendrían personas por ambiciones propias, por amor propio, también así lo dice la palabra de Dios, amadores de sí mismo, y se infiltrarían en las congregaciones para desviar a muchos aún de los escogidos. ¿Sí? La palabra de Dios que dice que en los últimos tiempos aún muchos de los escogidos serán engañados. También la palabra de Dios nos dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará. ¿Cuánta razón tiene este personaje, sí? Cuando nos dice, este varón de Dios, cuando nos dice que solamente los que hacen la voluntad de Dios viven en la verdad. No sé cuántos de ustedes han escuchado en la calle que dicen, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Probablemente si usted viene de allá afuera, también lo dijo alguna vez. Yo que yo recuerde, no lo dije, pero sí lo he escuchado muchas veces. ¿Sí? Pero quizás estuve a punto de decirlo, porque de tanto escuchar eso, si uno no tiene el conocimiento, se vuelve uno también parte de eso. ¿Sí? Pero cuando vamos al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, nos dice quién son los hijos de Dios. ¿Sí? Desmiente a todas aquellas personas que dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Y si probablemente le van a preguntar a usted, bueno, si no somos hijos de Dios, ¿qué somos? Porque hay gente que no logra entender, ¿verdad? Que una cosa es ser creado por Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Sí? O si no lo entienden, le podemos también explicar, ¿sí?, acerca de lo que dice Génesis cuando crea al hombre, ¿sí? Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Amén. De tal manera que cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mucha de la gente que dice que todos somos hijos de Dios es parte, ¿sí?, de un porcentaje altísimo, es parte de estas personas o califica para esto, ¿sí? Que que, que andan en comunión, pero no practican la verdad. ¿Sí? Dicen que nosotros, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, o que somos adoradores de Él, o que tenemos comunicación con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. ¿Y qué quiere decir andar en tinieblas? Bueno, explicaba hace un rato que lo que Juan está tratando de decir, los dos caminos, ¿verdad? Las dos veredas, las dos sendas, la senda de luz, la senda de tinieblas. Dice que la luz representa todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo, ¿sí?, todo lo santo. Pero entonces, ¿qué representa las tinieblas? Todo lo opuesto, ¿sí? Todo lo negativo, ¿sí? Todo aquello que va a hacer daño al ser humano y el daño más peligroso es apartarnos de la senda de luz, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros hablamos con alguien, con personas que dicen que todos somos hijos de Dios, observemos, no para criticarlos,
no para censurarlos, pero veamos ahí una maravillosa oportunidad para explicarles, ¿sí? Que son, ¿cuál es la diferencia entre ser una criatura y un hijo de Dios? Amén. Que según lo que la palabra dice, en Juan 1:12, no es que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Le voy a pedir a Daisy, por favor, si me lee Juan 1:12. ¿Tienes, Daisy? La mayoría de nosotros sabemos ese texto, pero leámoslo. Mas a todos los que le recibieron o los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mas a todos los que ¿qué? Los que ¿qué? Mas a todos los que la recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos cosas bien importantes. Mucha gente dice que cree en Dios, pero usted le pregunta, ¿ya lo ha recibido como su único y suficiente Salvador? Mucha gente dice no, y ni sabe siquiera qué es eso, ¿sí? Cuando usted cumple con esas dos cosas, usted recibe un título y ese título dice, ahora eres hijo de Dios. Ahora sí eres de mi familia. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. No practicamos la verdad. ¿Sí? Y no vamos a poder practicar la verdad si andamos en tinieblas. ¿Sí? En una ocasión, un hermano de la iglesia me pidió que le fuera a ayudar a su casa a hacer algo. Y fui. Y ahí tenía un compañero de él de trabajo y me lo presentó. Dijo, pastor, mire, este es mi compañero de trabajo. Hable y me quedó bien de arriba abajo, sí, pues yo iba con ropa de trabajo, sí, me quedó viendo de arriba abajo. Y a nosotros pues no nos hace la ropa, hermano, sí. Venimos vestidos así por respeto y por reverencia y porque yo creo en lo personal que debemos de dar lo mejor de nosotros al maestro, sí. Entonces, me dijo este varón, ¿y qué enseñan ahí? ¿Hay mujeres bonitas? Así me lo dijo abiertamente. Pues, necesitarías ir para que tú veas, porque lo que para mí pudiera ser bonito, para mí muy bonito, ¿sí? Y me dijo, oh, y ya, pues le dije, es mi esposa. Dijo, oh. Entonces me dijo, me quedó viendo y me dijo, ¿sabe qué? Si yo voy a su iglesia, le cierro la iglesia. Le dije, ¿por qué? Que yo soy un diablo, dije, yo soy un diablo. Su iglesia va a salir corriendo. Le dije, bueno, pues ven, a lo mejor no. ¿Sí? Y se me quedó viendo más tiempo y me dijo, un día voy a ir. Le prometo que un día voy a ir. Nomás deje que me componga y yo voy a ir. Cuando yo ya no sea tan diablo como soy ahorita, ahí me va a ver. Hermanos, el diablo se engaña fácilmente. Tiene 2 años y meses que me dijo eso. ¿Sí? Pero yo no creo en la promesa de él porque la condición que él puso nunca se va a dar. ¿Sí? Dijo que cuando él se componga. Nosotros no tenemos esa facultad, hermanos, o tenemos ese poder de arreglar nuestra vida. ¿Sí? El único que la puede arreglar es Jesucristo. ¿Sí? El único hermanos, yo era una persona que mis tíos le decían a mi papá, ya déjalo, no te mortifiques más, déjalo, ya no tiene arreglo, pero Dios, ¿sí?
tuvo misericordia de mi vida, hermano. Dios me rescató y aquí estamos. Y como me rescató, como tuvo compasión de mí, mi gratitud es decirle a la gente que Dios lo puede cambiar, que Dios puede transformar su vida, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de luz, que Dios es un Dios de misericordia, que es verdad que estamos pecando día a día, pero que Él ve el esfuerzo que hacemos todos los días de andar en ese camino de luz. Y Él nos ayuda, hermanos. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Juan estaba confrontando una de las herejías que había en alguna de esas pequeñas iglesias. ¿Sí? Enseñaban cosas que no tenían que ver nada con la palabra de Dios. Otros disfrazaban, como decía nuestra hermana de la mañana, aislaban algunos textos sacados de contexto. Dice que un texto sacado de contexto es un pretexto. ¿Sí? Salió hasta en verso, ¿verdad? Dice, nosotros no podemos tener comunión con Dios si no andamos en esa senda de luz. Eso es lo que Juan les estaba enseñando. Dice que tenían que seguir viviendo o buscando vivir en un sendero de luz, que no se apartaran de ese sendero de luz, porque en el momento que se apartaban del sendero de luz, automáticamente caía en el sendero de oscuridad, en el sendero de tinieblas. En mi patria, mi México lindo querido, hay un dicho que dice que no debemos andarnos con medias tintas. Pero en el libro de Apocalipsis, en la Biblia dice que o debemos ser fríos o debemos ser calientes, no tibios, porque de lo contrario seremos vomitados de la boca de Dios. Amén. En ese entonces, ¿por qué le estaba diciendo esto Juan? Porque había dos grupos, ¿sí? Dos grupos que son los que lideraban, los que mayormente lideraban, ¿sí? Y aún siendo de la misma denominación, había dos grupos que tenían cierta discrepancia, ¿sí? Y eso hacía que se segregaran unos de otros. Dice, o algunos de ellos creían que tenía que uno llevar una vida recta, ¿sí? Pura, santa, ¿sí? Pero había el otro grupo que decía que no había problema. Al cuerpo tenía uno que darle lo que quisiera, lo que el cuerpo mande. Yo creo que usted y yo hemos escuchado muchas veces eso en la calle, ¿sí? Esa era la diferencia entre estos dos grupos. Uno enseñaba que había que vivir, eran de la misma denominación. Uno decía que, o sea, una parte, una fracción, un grupo, decía que había que vivir de una manera santa, ¿sí? De una manera pura, dedicada, o sea, siéndole fiel a Dios, siéndole leal a Dios. La otra parte, ¿sí? Decía que ya le podía dar al cuerpo lo que pidiera, ¿sí? Todo lo que pidiera. Porque, y daban una razón. Dice, porque el cuerpo va a ser destruido, ¿sí? Lo que importa es el alma. Bueno, a ellos se dirigía Juan y les decía, calmados, eso no es así. Pero quisiera hacerle una pregunta, hermanos, y me gustaría que me ayuden. ¿Qué grupo creen ustedes que tenía más gente? ¿Qué iglesia? La que les decía que tenía que el ser humano vivir en rectitud, siendo fiel, siendo leal a Dios, o aquellos que decían, no hay problema, mira, Dios te perdona, tú dale al cuerpo lo que necesita, una cervecita, tú dásela, de esto, dáselo, ¿sí? Porque el cuerpo va a ser destruido, ¿sí? Pero el alma no. ¿Qué
¿Qué iglesia creen que era la más grande? ¿Qué grupo? A ver, aquí, ¿cuál? El segundo. La de la puerta ancha. El de la puerta ancha. Sí, hermanos, así es. Y eso no era tan solamente en ese tiempo, hermanos. En la mañana, en la escuela dominical, nuestra hermana Magda decía que el que veamos iglesias numerosas no es garantía de que ellos tienen la verdad. No estamos poniendo tampoco en tela de juicio lo que enseñan. O sea, no, eso no significa, ¿sí? Pueden tener cuidado en la doctrina, ¿sí? Y ejercer la sana doctrina. Cuando decimos la sana doctrina, eso es algo que es muy subjetivo por la razón de que todo el mundo dice que tiene la sana doctrina, ¿sí? Pero nosotros nos limitaremos a decir los que andan en luz, porque aquí en el verso 2 dice que alguien que si dice que tiene comunión, ¿sí? Con la luz o con Dios, pero que no anda en camino de verdad, pues el tal está mal, ¿sí? Y a veces yo he platicado con muchas personas y dicen, yo quiero ir a la iglesia, pero a mí no me gusta ir a una iglesia chiquita, yo quiero una iglesia grande, ¿sí? No les importa lo que enseñan, no les importa nada más que solamente ir y decir que están en una iglesia, en una mega iglesia, ¿sí? Pero también habemos un grupo de personas que nos preocupamos, sí, por enseñar lo que realmente dice la Biblia. Errores, muchos errores tenemos, pero nosotros, hermano, la Biblia no tiene errores. Nosotros somos los que nos equivocamos. La Biblia nos enseña, nosotros transmitimos lo que la Biblia nos enseña. Y hace un rato estuve a punto de cometer un error. En lugar de decir Juan, iba a decir Pablo. Errores como esos. Pero eso no significa que nosotros andemos en tinieblas, ¿sí? Porque como dice el verso 7, pero si andamos en luz, como en esta luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Hace tiempo que tenemos comunión con nuestra hermana iglesia, la vida verdadera, y ha sido de grande bendición, porque hemos aprendido, ¿sí? Mucho de ellos. Y creo yo que nos hemos animado unos a otros, tal como lo dice la palabra de Dios. Amén. Por lo menos yo así lo siento, yo no sé cuál sea la percepción de ustedes, hermano. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad, no hay tinieblas. Él es el mensaje que ahora debemos anunciar. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos en pecado, entonces resultamos ser unos grandes mentirosos, ¿sí? Y no vamos a ser aceptados por Dios. Amén. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos. Y Dios perdonará nuestros pecados, los suyos, los míos, por medio de la sangre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Ojo con esto, hermanos. Ojo con esto. Muchas veces hay gente que dice, no, pero yo soy bueno, yo doy esto, yo doy aquello, yo hago esto, yo aquello. Yo no tengo problemas, yo creo que voy derechito a esa mansión celestial. Veamos qué dice el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, hermanos. Yo les decía el otro día que el diablo es mentiroso. El diablo nos compromete a pecar y después nos acusa. ¿Sí? El diablo nos dice, no hay ningún problema, mira, tú les andas diciendo que Dios es un Dios perdonador. No, una canita al aire, no va a pasar nada, ¿sí?
Desde hace miles de años que están diciendo que viene, que es la segunda venida y no viene, te da tiempo, haz esto, haz aquello. Pero cuando caemos en la trampa de Satanás, él es el primero en acusarnos. ¿Qué nos dice? Hipócrita, ¿sí vas a ir a la iglesia? Tú hiciste esto, tú hiciste aquello. ¿No te da vergüenza? Hermanos, evitemos caer en la trampa de Satanás. Si andamos en luz, él difícilmente, hermanos, difícilmente va a poder derrotarnos o desviarnos del camino. Necesitamos andar en comunión día a día, como lo expresaba el otro día, con el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios a veces nos es difícil entenderlo y es razonable porque la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero cuando andamos con la mente de Dios, Él es amor, Él es fidelidad, Él es lealtad, porque cada promesa, todas y cada una de sus promesas las cumple. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Nomás dos. Yo lo creo, hermanos. Sí, yo lo creo. Amén. Entonces, dice el verso 8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no estamos diciendo la verdad. ¿Sí? Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay uno solamente, nuestro Señor Jesucristo fue el único que no pecó. De él fuera todos hemos pecado. ¿Sí? Verso 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros que Él es justo para pernonarnos. ¿Sí? Y nos limpiará de toda maldad. Ahora quiero aclarar esto porque ¿sabe qué? Hay una corriente que dice que si a usted Dios ya lo perdonó, ya usted tiene resuelta la vida. Pero Juan no está enseñando eso. ¿Sí? Juan está diciendo que debemos de andar siempre en luz, manteniéndonos fieles para Dios. Esa corriente, esa doctrina dice que salvo siempre salvo. ¿Sí? O sea que usted puede aceptar a Jesucristo y ya, eso es, ya usted ya la hizo. Bueno, eso es importante, hermanos, es lo principal que tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí llevar una vida de santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Amén. Finalmente dice el verso 10, si decimos que hemos pecado, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Si decimos que nunca hemos hecho nada malo, ¿sí? Hacemos que Dios parezca como mentiroso. Y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Si desde que nosotros decimos que no hemos pecado, hermanos, desde ese momento, tengamos cuidado. Desde ese momento, nos vamos a dar cuenta que algo está pasando. Porque le estamos diciendo al Señor que Él está mal. Porque en el libro de los Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. No hay ni a uno solo que no haya pecado. El apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Todos hemos pecado, hermanos. Por lo tanto, todos necesitamos de la gracia redentora, del perdón de nuestro Señor y mantenernos en luz. ¿Cómo vamos a ser exonerados de culpa o cómo fuimos exonerados de culpa y seguir siendo exonerados de culpa? Manteniéndonos en ese camino de luz. ¿Sí? De lo contrario, estamos cruzando la línea que divide el camino de luz
al camino de tinieblas. Yo no sé, hermano, cómo esté su vida, pero creo que es un maravilloso momento para decirle al Señor, Señor, yo no quiero caminar por la senda de tinieblas, por el sendero de oscuridad, ¿sí? Probablemente a veces el enemigo nos distrae con ciertas cosas, ¿sí? El enemigo siempre nos va a decir, no te preocupes, ¿sí? Dios te perdona, ¿sí? Dios es un Dios perdonador. Es una verdad, pero no dicha con toda propiedad, hermanos. Sí, no dicha, no la está diciendo. Les voy a citar lo que Satanás en forma de serpiente le dijo a Eva, ¿sí? A Eva le dijo, estaba ahí distraída, yo no sé, a lo mejor peinándose, no sé, estaba ahí distraída, llegó y la serpiente le dijo, hola Eva, ¿cómo estás? "No, aquí, mira, sí, te veo aburrida un poco. ¿Y dónde fue Adán? Pues salió. Bueno, mientras llega aquí, ¿te parece? Vamos a comer del huerto, que es una belleza. Sí, sí. Mira, comamos de este fruto. Y Eva sabía, ¿verdad? Eva no era ignorante de lo que había dicho Dios. Le dijo, no, espérate, de eso no. Estoy usando mis propias palabras, pero basadas, estoy dramatizando para que me entiendan. ¿Sí? Dijo, espérate, de eso no podemos comer. Dios nos permitió comer de todo, pero de eso no. Y dijo, pero ¿tú sabes por qué no? La duda, hermano. Ese fue el primer dado. Y dijo Eva, pero no nos dijo por qué. Sí les había dicho. Porque el día que comas de esto, ciertamente que morirás. Pero Satanás es tan astuto que disfraza la mentira como verdad. Y dice, no les digo, no te va a pasar nada. ¿Sabes? Yo te voy a decir. Y Eva, pues, ¿qué pasó? A ver, dime. ¿Sí? Sabe Satanás que el ser humano, no todos, la gran mayoría somos curiosos. A ver, dime, ¿de verdad quieres que te diga? Sí, dime. Digo, mira, Dios no quiere que comas de este fruto porque sabe que el día que de este fruto comas, vas a ser igual que Él, ¿sí? No vas a morir, ¿sí? Y le bajó las estrellas y la luna. Imagínense los ojitos de Eva como diciendo, wow, ¿sí? Yo no sabía eso. Y consumieron de ese fruto. Hermanos, a raíz de eso, podemos experimentar, ¿sí? Hasta el día de hoy, lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Sí? Venimos arrastrando desde ese entonces, según lo que la Biblia nos enseña, el pecado, hermano. Así es que todos somos pecadores. Si nosotros decimos que no le hacemos a Él, quedar como un mentiroso. ¿Sí? Y yo no creo en un Dios que miente, hermano. Porque promesa que me ha dado Dios, promesa que ha cumplido. ¿Sí? Una que jamás en mi vida se me ha olvidado, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue la primera promesa que yo abracé y la abracé con todo mi corazón y no dejé que se apartara de mi mente y de mi corazón. Y hermanos, puedo ver a la mayoría de mi familia en el redil del Señor, ¿sí? Caminando por esa senda de luz. Y todavía nos quedan más familias, ¿sí? Todavía nos queda camino por recorrer, hermanos. Todavía nos queda más que hacer. Debemos procurar siempre caminar por las sendas de luz, ¿sí? En comunión con nuestro Dios. Amén. No dudando, ¿sí? De que Él está con nosotros, porque en el libro de Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová está contigo todos los días, hasta el fin de la existencia hoy, y a donde quiera que tú vayas. ¿Sí? O sea, todos los días, hermanos,
que estemos en esta tierra, Dios va a estar con nosotros. He escuchado gente que dice, ¿por qué me abandonas, Dios mío? No funciona así, Dios. Dios nunca nos abandona. Nosotros nos apartamos del camino de luz, del camino de Dios, pero Dios nunca nos abandona. Le invito para que incline su rostro y mi esposa va a hacer una oración. Y también quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Lorena, que Dios le bendiga, ¿verdad? Qué bueno que se conectó. Estamos terminando, pero deseamos que Dios le siga bendiciendo a ella y a toda su familia. Amén, hermano, gracias. Padre, en esta hermosa noche, Señor, te damos gracias, mi amado Salvador, por la bendición, Señor, que tú nos das, mi Dios amado, de poder estar reunidos, Señor, en tu nombre maravilloso. Gracias porque nos das los medios, Señor, para poder, Señor, escuchar tu palabra y poder, Señor, comprenderla, mi amado Salvador. Poder saber, Señor Jesucristo, que tú, Señor, eres nuestro Salvador, nuestro sanador, y que tú eres la luz a quien tenemos que seguir. Que tú eres, Señor, el Dios verdadero, porque tú, Señor, has cumplido, Señor, todas las promesas, mi Dios amado. Tú has cumplido, mi Señor amado, todo lo que está escrito, Señor, en tu palabra. Y, Señor, deseamos, Señor, con todo nuestro corazón poder seguir en esa senda angosta, Señor, que tú, Señor, nos has dado y mostrado, mi Dios amado. Queremos, Señor, seguir, Señor, adorándote, Señor, glorificándote cada día de nuestra vida, mi Dios amado. Pedimos, mi Dios eterno, que tú, Señor, continúes con nosotros, Señor, como dice tu palabra, todos los días, Señor. Que tú sigas, Señor, obrando, mi Dios amado, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Necesitamos, mi Dios amado, de tu guianza en estos tiempos difíciles, Señor. En estos tiempos, Señor, donde, Padre eterno, necesitamos esa luz, Señor, para que podamos, Señor, guiar, Señor, nuestra vida, Señor. Y no tan solo nuestra vida, Señor, sino la vida de cada uno de nuestros seres queridos, mi Señor. La vida, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos, Padre, a ti toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza, mi Señor, oh Dios. Sé tú, Señor, con la iglesia, la vida verdadera, Señor. Sigue dando la fortaleza, mi Dios amado. Sigue ayudando, Señor, a tu siervo, mi Dios eterno, para que, Señor, podamos continuar, Señor, unidos, Señor, en tu nombre maravilloso. Que, Padre, no nos cansemos, Señor, de glorificar tu nombre. Que no nos cansemos, Señor, de poder, Señor, rendirte, Señor, alabanza, Señor. Que, Padre hermoso, nuestro anhelo, Señor, nuestro deseo, Señor, sea siempre, Padre, la gloria y la honra para ti, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a recitar nuestro Salmo 23. Sigamos orando por nuestro hermano, el siervo de Dios, hermano Santos, que se ha sentido un poco mal de salud, pero que se resfrió. Estamos orando por él, hermanos. Vamos a recitar, busquemos el Salmo 23 para poder ser despedidos. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos. Siempre los invito, hermanos, para que recitemos este salmo creyéndolo, hermanos. Hagámoslo nuestro. Que eso nos penetre hasta lo más profundo, que esto nos infunda seguridad. ¿Amén? Dice este salmo maravilloso: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová
moraré por largos días. Amén Amén. y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo fraternal. Nuestra hermana Andrés, nuestra hermana Guille, nuestra hermana Lore, nuestro hermano Armando, y no sé quién más esté conectado por ahí. Déjenme ver. Nuestro hermano Moy Ayala y su familia, nuestro hermano Alejandro Reyes García, saludos fraternales, hermanos, que Dios nos los bendiga, nuestra hermana Lore, y pues, que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo. Dios los fraternal. bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos primeramente Dios el día jueves. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.